Buenos días, jóvenes. Vamos a otra clase de lenguaje y literatura. Ya estamos comenzando el cuarto periodo, unidad 7. Ya solamente nos quedan 2. Vamos a estudiar en este periodo sobre los conflictos armados que se dieron en España durante el siglo XX. Veamos. Sean bienvenidos al Colegio Coronel Francisco Linares de forma virtual. Vamos a tener la clase de lenguaje y literatura. Jueves 12 de septiembre, la reflexión. Sean bienvenidos. El saludo. Gracias por estar atentos. Vamos a ver la pequeña reflexión que dice: la peor experiencia es la mejor maestra. Quiere decir que de la experiencia aprendemos. El periodo cuarto, así es que me ilustran el periodo 4, los jóvenes que están virtualmente, los que están presencial, pues ya la tienen, van a ilustrarla, ahí está en el libro de trabajo, ubíquense en la unidad 7. Vamos a estudiar algunos temas de esta unidad y el nombre de la unidad es Literatura del siglo XX. Como usted ha podido observar, hemos venido desde el siglo 0, ¿verdad? Ya con los griegos y hemos pasado todos esos años hasta llegar al siglo XX. Bueno, veamos ahí que vamos a estudiar la literatura del siglo XX, que es literatura del siglo XXI ya. Literatura del siglo XXI comprende desde finales del siglo XX y comienza del siglo XXI. En esta hay una variedad de diversas estéticas, estilos y aproximaciones. Hubo ciertos movimientos y generaciones que jugaron un rol significativo en la interpretación y arte de la escritura que se dieron en este. Literatura del siglo XX, vamos a hablar de la generación del 27. Como usted puede observar aquí, esta es pintura de esta generación. Usted puede observar que son pinturas que no tienen mucho, al verlas así, no tienen mucho sentido, pero vamos a ver más adelante por qué son de esta forma. Bueno, acá está la portada de la obra literaria La Metamorfosis, que se convierte en un insecto, ¿verdad? El personaje principal, que es Gregorio Samsa. El indicador nos dice que explica las transformaciones y conflictos sociales del siglo XX y su incidencia en la cultura y la vanguardia literaria. Ya vamos a ver qué es la vanguardia. También el contenido es la comunicación literaria, la interpretación, la hermenéutica de la integración, la hermenéutica de la reconstrucción, significado y sentido. El otro contenido es contexto del siglo XX, transformaciones y conflictos sociales del siglo XX y su impacto en la cultura, la estética de las vanguardias. Primero vamos a ver el tema sobre la hermenéutica. ¿Qué es la hermenéutica? Como usted puede observar acá en esa lámina, dice denotación y connotación. Bueno, la hermenéutica es el arte de interpretar textos. Quiere decir que usted tiene una forma de interpretar un texto. Sus compañeros tienen otra forma de interpretar ese mismo texto. Todos tenemos las diferentes formas de cómo vamos a expresar cualquier tipo de texto, ya sea una pintura también o una música. También que, como ya se explicó, el proceso de interpretación está ligado a la comprensión y lo que se busca es que el lector comprenda que es en sí la hermenéutica. Como usted puede ver aquí, denotación y connotación. Cabeza, ¿qué es cabeza? Sabemos que es la que decimos cabeza, nosotros pensamos y tenemos muchos órganos en ella, fuera y dentro. Y cabeza también se le dice al padre de familia porque es el que sostiene el hogar. Otro ejemplo de hermenéutica
Connotación y denotación. La palabra, sigamos practicando. La palabra naranja, naranja. Dice, bebí el jugo de una media naranja. Está acá, es la denotación, nombre original. También Jorge y su media naranja se quieren. La media naranja se le dice también a la pareja, ¿verdad? Al sexo opuesto, bueno, a la persona a quien uno ama. Y también otra denotación es, estoy usando medias naranjas. Medias naranjas. Entonces, como puede observar, la denotación es el nombre real de las cosas. Cuchillo, decimos. Cuchillo nos sirve para partir, pelar fruta. Ah, pero también le puede decir a alguien que lo traiciona, es que este es un cuchillo, ¿verdad? Igual que la palabra, aguacate. Aguacate, muchos no comemos el aguacate porque está entre las vegetales, hortalizas o fruta. Ahí depende cómo la persona lo quiera saborear. Y aguacate también es un sinónimo de tonto. Hay muchas palabras, muchas palabras. La hoja real es la hoja del árbol. Y la connotación es la hoja del cuaderno, la hoja de la puerta, la hoja de afeitar y muchas más. Contexto, bueno, eso es en cuanto a al tema de la hermenéutica. ¿Cómo nosotros vamos a interpretar esos textos? Se dice también que el significado dentro de la hermenéutica de un texto es lo que se presenta según la palabra, lo que hemos estado hablando. Este significado puede ser denotativo, ¿eh? Este es el denotativo. También existe el connotativo. Esta es la palabra connotativa. Sí se admite otros significados que dependen de la experiencia y sensibilidad del lector. También se dice que una palabra o una frase puede tener un solo significado, pero diferentes sentidos. Ahora bien, cuando se busca el sentido de un texto literario, la hermenéutica puede ir en dos vías. Una es la hermenéutica reconstruida o reconstrucción y la hermenéutica de la integración. Bueno, entonces dentro de la hermenéutica está la denotación y la connotación de las palabras. Ahora veamos el contexto del siglo XX. Contexto del siglo XX. Se habla de un siglo corto que comienza de forma cultural en 1914 con la Primera Guerra Mundial y termina en 1991 con la caída de la Unión Soviética. También podemos decir que la Revolución Mexicana se dio entre esos años, 1910 y 1914, cuando da inicio a otra guerra, ¿verdad? Otra revolución. Pueden ver esta lámina aquí, la caída del muro de Berlín. Vamos a hablar de la Guerra Fría también. Crisis. La crisis de la Unión Soviética. La década de 1990 se inauguró con un acontecimiento inesperado que sorprendió a la comunidad internacional, el colapso y disolución de la Unión Soviética y, con ello, la desaparición del bloque de países socialistas surgido tras la Segunda Guerra Mundial. ¿Cuáles eran esos países socialistas? Acuérdense que estaba la URSS, ¿verdad? Lo principal era Rusia. Las transformaciones, seguimos. Las transformaciones y conflictos sociales. Se dice que en el siglo XX se vio marcado por una serie de conflictos, de implicaciones mundiales, que poco a poco fueron cuestionando los ideales de progreso que estaban en boga desde la Ilustración, y los principales conflictos son, vamos a ver cuáles son esos conflictos que estaban desde la época de la Ilustración, si ustedes recuerdan cuando vimos ese tema.
la Primera Guerra Mundial. Se dice que la Primera Guerra Mundial enfrentó a las potencias europeas, que al final y tras 14 millones de muertos, quedaron endeudadas con Estados Unidos e inconformes con la repartición de territorios. Se dice que también esta guerra mundial, anteriormente llamada la Gran Guerra, fue una confrontación bélica centrada en Europa que empezó el 28 de julio de 1914 y finalizó el 11 de noviembre de 1918 cuando Alemania aceptó las condiciones del armisticio. Puede ver una imagen de la Primera Guerra Mundial. Luego vamos a ver la Gran Depresión. ¿Qué es la Gran Depresión? La Gran Depresión, que fue una crisis económica mundial que provocó la quiebra de miles de bancos y negocios con la consiguiente inflación e incremento descontrolado del desempleo. La Gran Depresión, también conocida como la crisis del 29, fue una gran crisis financiera mundial que se prolongó durante la década de 1930, en los años previos a la Segunda Guerra Mundial. Y si usted ha estudiado también ahí en la asignatura de sociales, ya se les habló también de la guerra, de la Gran Depresión, la crisis que sufrió, y se dice, según la historia, que algunas personas de Estados Unidos se quitaron la vida, ¿verdad? Se suicidaron en ver la pobreza, si estaban acostumbrados a vivir cómodamente, ¿verdad? Cómodamente, personas muy ricas, muy adineradas, la burguesía, y después no tener nada con la caída de la economía. Quedaron pobres y mucha gente, según dice la historia, se suicidaron porque prefirieron morir a vivir pobres. La Gran Depresión. Una lámina, ¿verdad? Ahora vamos a hablar un poco de la Revolución Rusa. La Revolución Rusa. Se dice que dentro de la Revolución Rusa, tras muchos años de lucha, logra en 1917 la división del zar. El zar también lo han estudiado, el zar y el fin del imperio ruso. Lenin proclama el triunfo de la revolución de los obreros, soldados y campesinos. El término revolución rusa agrupa todos los sucesos que condujeron al derrocamiento del régimen zarista imperial y la instauración preparada de otro leninista republicano entre febrero y octubre de 1917, que llevó a la creación de la República Socialista Federativa Soviética de Rusia. La Revolución Rusa en 1917 tuvo gran influencia en la vanguardia. Ya vamos a hablar también de las vanguardias. ¿Qué son los movimientos de vanguardia? Bueno, los movimientos de vanguardia, como usted puede ver que en el término militar se dice que vanguardia es ir adelante, ¿verdad? Adelante, en una tropa es ir adelante. Cuando decimos retaguardia es porque va atrás. Pero dentro de la vanguardia, si usted ha escuchado, en la actualidad se dice, es que van a la vanguardia. Quiere decir que van innovando, van haciendo cosas nuevas, ¿verdad? En cualquier aspecto, en nuestro medio, van a la vanguardia, tanto la tecnología como la ciencia. Van descubriendo muchas cosas. La Guerra Fría. La Guerra Fría enfrentó a los dos países triunfadores de la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos y la Unión Soviética. Entre ellos no hubo combates, pero en el contexto de las tensiones entre el modelo capitalista y el socialista se libraron contables conflictos a nivel mundial. La Guerra Fría
Fue un enfrentamiento político, económico, social, ideológico, militar e informativo, iniciado tras finalizar la Segunda Guerra Mundial entre el bloque occidental, liderado por Estados Unidos, y el bloque del Este, liderado por la Unión Soviética. La Segunda Guerra Mundial, que ya muchos conocemos sobre esto de la Segunda Guerra Mundial, y se dice que la Segunda Guerra Mundial que enfrentó a las potencias aliadas, encabezadas por Estados Unidos y Gran Bretaña, contra Alemania, Italia y Japón. Causó unos 60 millones de muertes y finalizó con el primer ataque nuclear contra civiles realizado por Estados Unidos contra Japón. Bueno, la Segunda Guerra Mundial fue el conflicto militar global. Todos conocemos sobre la Segunda Guerra Mundial, todas estas guerras. Se desarrolló, puede ver los años allí, entre el 39 y el 45, y en ella se vieron implicadas la mayor parte de las naciones del mundo, incluidas todas las grandes potencias. Lámina sobre la Segunda Guerra Mundial, conflicto armado, ¿verdad? Completo. Segunda Guerra Mundial, otra lámina, puede observar cómo no iban a haber 60 millones de muertos. Ahora, el impacto, ¿verdad? El impacto que tuvo en la cultura. Se dice que la crisis de la primera mitad del siglo XX provocaron en el mundo malestar y deterioro progresivo en la fe y la confianza en las instituciones, que es la cultura del siglo XX, resultando la imagen para impacto en la cultura del siglo XX. El fenómeno cultural, que ya es la globalización, se gestó definitivamente en el siglo XX. Las dos ramas específicas de la tecnología en ese siglo fueron la informática y la ingeniería genética, a decir de Rambo y Marina. Ambas las hemos heredado del siglo XX, que a su vez las heredó de la noche de los tiempos. Bueno, el impacto de la cultura después de la crisis y de la primera mitad del siglo XX provocaron en el mundo de la cultura malestar y un deterioro progresivo de la fe y la confianza en las instituciones e ideas. Grupo del 27. ¿Qué es el grupo del 27? Bueno, como pueden observar en la lámina, ese tema lo van a exponer, generación del 27. Contexto histórico. Dice extraordinario desarrollo cultural, movimientos, modernismo, vanguardias, grupos del 27, etc. Eso es dentro de la literatura. Y los movimientos artísticos que están el cubismo, surrealismo, expresionismo y todos los ismos. Destacan Gaudí, arquitectura, Dalí, pintura, Manuel de Falla, música. En todo arte siempre va a existir el vanguardismo. Pero, ¿qué es la generación del 27 y el vanguardismo? Bueno, el vanguardismo también fue un grupo de movimientos literarios, artísticos, que se dio. Entre ellos está el cubismo, que lo vamos a estudiar uno por uno, el realismo, el surrealismo, el dadaísmo, todos esos movimientos. ¿Y la generación del 27 a qué se debe? Bueno, fue un grupo de escritores reunidos para celebrar la muerte de Luis de Góngora. Luis de Góngora, si ustedes se recuerdan, lo vimos allá por la Edad Media, ¿verdad? Como en la unidad 3 o 4. Luis de Góngora cumplió 300 años de muerto allí en el 1927, y a eso se debe la generación del 27, ¿verdad? En honor a los 300 años de muerte de Luis de Góngora. ¿Y quién lo hizo? Bueno, se reunieron muchos personajes literatos, entre ellos Federico García Lorca, Rafael Alberti, Ana María Matute, y dentro de ellos también estaban otros de la generación del 98, como fue Antonio Machado, Manuel Machado, Ernest Hemingway, Franz Kafka y otros. Bueno, jóvenes, muchas gracias por su atención. Gracias por estar atentos a la clase y espero que también usted con la investigación de la exposición
ahondemos más esos conocimientos sobre los ismos. Pasen buena tarde, que Dios los guarde, los proteja y los siga bendiciendo.